De primeras, no me gustó nada esta pelea, quizás por el abrupto final, poco creíble, donde Tokita gana a Rolón con un ataque predecible y lento, contra un oponente con pre-iniciativa. Si al menos hubiera acabado con un Demon Bane, hubiera sido más creíble. Por otro lado, se veía a un Tokita Oma protagonista, que bien podría llamarse Tokita Guianazos, un tipo que domina todas las múltiples técnicas del estilo Nico, ahora también la del estilo Kuryu, y que además es mejor en grappling que el mejor grappler del mundo, que es capaz de ver cegado, como Daredevil, que es capaz de copiar las técnicas del rival a la perfección. Un disparate que una persona humana domine tantas cosas a tan alto nivel. No por algo, el ser humano tiene que especializarse para lograr un alto nivel en lo que se proponga. Además, Tokita Oma es muy duro. Con su kata de adamantina tiene mucha resistencia y poder de ataque, más incluso que Rolón. Prácticamente, para noquear a Tokita hay que darle exclusivamente en la cara. En el resto del cuerpo es imposible. Por otro lado, tenemos un Rolón más creíble, dominando su arte marcial y unas pocas técnicas a alto nivel. Nada que ver con un Tokita-Oma con demasiadas técnicas. Ante todo esto, el final del combate me pareció lamentable, al punto de preguntarme si fue el peor combate de toda la historia de Kengan. Pero, analizándolo en frío, creo que no es así. Es más, creo que está todo bien justificado. Vayamos por partes. En un principio, Rolón se demostró ampliamente superior a Tokita Oma, y de hecho lo es. Lo supera en iniciativa de largo, también en combate cercano, en simpleza y efectividad. Es capaz de vencer al Tokita Oma habitual y sin problema alguno, pero eso era hasta que Tokita Oma ha aprendido a usar el Advance de la manera más rota posible, a intervalos. Esa es la manera perfecta para luchar contra tipos con una preiniciativa bestial, como son Rolón y Kuroki, el Barbas, oponentes que se adaptan al tempo de sus enemigos. Por ejemplo, Kuroki, que trapeó el suelo con Oma como si fuera una mosca, ya se había acostumbrado rápidamente al Advance de Oma en un uso continuado, con la misma salida, misma velocidad y aceleración. La ventaja que tiene Tokita con el Advance intermitente es que puede cambiar la salida a su voluntad, por ejemplo un 50%, un 70%, un 100% de salida, etc., teniendo una aceleración completamente diferente en cada rango de salida, haciéndolo casi imposible de prever hasta para gente con preiniciativa. Por ejemplo, aquí vemos como Rolón ya se había acostumbrado a prever su advance intermitente sin problema, pero Tokita Oma solo tuvo que cambiar la salida al 100% para acelerar aún más rápido y reventarle la previsión a Rolón. Sinceramente, Tokita Oma con este tipo de uso del advance está muy roto. Empiezo a dudar de si Kuroki puede prever un advance a intervalos tan cambiante como este. Tokita Oma, usando este advance intermitente, puede romper cualquier previsión y le da una ventaja muy grande. Y ahora vamos al final. Una vez que Tokita rompió la previsión de Rolón y pudo noquearle, Oma ya no podía usar más el advance, pero eso Rolón no lo sabía y por eso cierra aún más su postura para evitar que Oma lo pueda golpear de nuevo con su advance intermitente. Rolón ya había perdido el juego psicológico y estaba luchando pensando en el advance. Si Rolón hubiera sabido que Oma ya no podía usar el advance, hubiera ganado fácilmente, peleando en su postura normal y con pre-iniciativa como al principio. Pero en ese momento su psique ya estaba rota, totalmente condicionada ante el advance intermitente de Oma. Viéndolo de esta manera, pues sí que tiene justificación que Tokita al final ganara. Su advance intermitente lo hace un rival temible y habría que ver quién puede lidiar con eso. Quizás solo gente con Fallen Demon, como Faye, o con ojos de puño, como Koga, si Koga supiera pelear a alto nivel, claro. Ya iremos viendo. Me despido, nos vemos.